Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Señoritas y jóvenes, bienvenidos. Voy a compartirles ahora la pantalla para que podamos ver el tema 2. Ya, entonces, ¿me confirman cómo le está llegando la señal? No hay interés. Dicen, dicen, ¿Sí? perdón, hay compañeros que piden que se les mande el enlace por WhatsApp. Ah, ya, es el mismo de todas las clases, el link. No les he pasado por WhatsApp, debe pasar. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a copiar entonces la plataforma para mandarles. Pues si alguien de ustedes puede copiarlo y mandarlo, les agradecería de gran manera. Se podrían ayudar. Bueno, muchas gracias. Alguien acaba de replicar el dato del enlace. Bien, en su pantalla está exponiéndose la plantilla sobre el tema 2. No se puede ver, ¿verdad? Sí, dicen, se ve. Bien, vamos a hablar hoy sobre los fundamentos legales de la administración pública. Esto en cuanto a lo que es la administración de la información financiera. Bien, entonces, este tema tiene dos acápites particulares. Uno referente a lo que es la constitución política del Estado, ¿no? Específicamente hablando del artículo 321, y también sobre lo que es la ley 1178, en lo que concierne, por ejemplo, a lo que es la información financiera. Bien, vamos a previamente hacer referencia a las características que en sí hacen mención sobre el Estado Plurinacional de Bolivia y que está descrito en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Y tenemos lo que es, por ejemplo, la definición del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo en cuanto a lo que la caracteriza como un Estado unitario social de derecho plurinacional, libre, comunitario, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado con autonomías. Es necesario que tomemos estas particularidades. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrarnos con entidades públicas que tienen, por ejemplo, autonomía de gestión, que por tener autonomía en sí tienen esa atribución, facultad de poder manejar sus recursos y generar sus propios reportes financieros, ¿no? Entonces, desde la Constitución Política del Estado ya se ha hecho referencia a, a que Bolivia se constituye en un estado descentralizado, que quiere decir que no solamente el poder se concentra en un solo gobierno, sino que ya existen diferentes niveles de gobierno y también se caracteriza por tener autonomía, por ejemplo, cada nivel de gobierno. En el tema uno que hemos visto, hemos hecho mención a ciertos puntos que ahora lo vamos a complementar. Habíamos hablado de los órganos que conforman la estructura funcional del Estado, ¿no? Que en sí son los que deben coordinar, deben ser independientes, pero de todas formas tienen que, mediante lo que es su relacionamiento, llevar adelante el funcionamiento y la administración pública del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia, como dice acá, se funda en la pluralidad político, económico, jurídico, ¿no? Y dentro de lo que es el proceso integrador del país. De allí que inclusive la planificación de las actividades, operaciones están relacionadas, están articuladas y están integradas.
es necesario tomar en cuenta esta figura porque cuando queremos nosotros, por ejemplo, formular una actividad que va a tener incidencia en la información financiera, tenemos que considerar, por ejemplo, su articulación en los diferentes instrumentos de planificación que tiene la institución para poder formular sus actividades, que le va a servir como una guía para poder ejecutar sus tareas. En este marco, tomando en cuenta esas características que tiene el Estado boliviano, ¿no? Conforme hace referencia el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta a los que la conforman en sí. ¿Quiénes la conforman el Estado? Cuando alguien se refiere al Estado, ¿a quiénes se hará referencia? Para comenzar, es toda la población. Es un elemento constitutivo del Estado, la población en general. Cuando hablamos de que alguien ha dañado al Estado, está diciendo que alguien ha dañado a la población. Entonces, el Estado la constituimos todos, los ciudadanos, que residimos en un determinado territorio, es decir, que estamos ocupando un determinado espacio geográfico y que tanto la población como el territorio está siendo, por ejemplo, administrado bajo un orden público que se denomina gobierno. Es este elemento de poder que mediante el cual el Estado manifiesta, por ejemplo, sus influencias, manifiesta, ¿no? Sus atribuciones para poder ejercer autoridad sobre ese grupo social que se denomina población. Entonces hay tres elementos constitutivos del Estado que son el gobierno, la población y territorio. Entonces ahora vamos a hacer referencia a la administración pública. Hay diferentes conceptualizaciones que le dan a la administración pública, ¿ya? Pero tenemos que comprender nosotros que cuando hablamos de administración pública nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de órganos administrativos que en sí están conformando el Estado, es decir, son parte del nivel central, del nivel departamental, regional, del nivel originario campesino. Entonces, todos aquellos que están dentro de un nivel, cual sea reconocido por la Constitución, conforman la administración pública. Y la administración pública implica, pues, realizar funciones, actividades para proveer servicios y bienes a la sociedad. O sea, es decir, la sociedad demanda el servicio. Hay demandas de la sociedad. Por eso es que el pueblo elige a sus autoridades. Necesariamente tendría que recaer sobre un grupo social el mandato de poder administrar y hacer, por ejemplo, gestión, ¿no? Y ahí nos referimos a los que son parte de la administración pública. Puede ser del nivel municipal, departamental, pero que su función principal es proveer de bienes y servicios a la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo lo debe hacer? ¿Qué debe hacer? O sea, no es que el servidor público de la administración pública, lo he dicho, de una determinada institución pública, es el dueño de las actividades que realizan, no. Es el que debe responder y debe servir a la sociedad que viene y demanda el servicio. De allí que el nombre de servidor público, porque antes se hablaba de funcionario público, o sea, es decir, las normas anteriores a la Constitución Política del Estado hacían referencia al funcionario público. He visto en algún tema, creo que es en la ley 1178, donde hacen una aclaración ahí. Vamos a tratar de ver eso cuando estemos entrando a la ley, porque es parte de este tema, donde se hace mención a ese término, ¿no?
Entonces, necesariamente la administración pública se constituye, por ejemplo, ese conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para realizar funciones y actividades a fin de que puedan proveer de bienes, obras, servicios a la sociedad. Desde el punto de vista de su jurisdicción, desde el punto de vista del mandato que le ha otorgado la Constitución y las leyes, esa entidad pública ejerce la administración, ¿no? Porque no puede apartarse de ese mandato, porque si no, generaría conflicto, ¿no? ¿A quién le corresponde cierta actividad? Entonces, lo que tenemos que acudir es ir a la Constitución. Escuchaba, por ejemplo, hace días atrás, un, una publicidad, ¿no? Referente a saneamiento de tierras en Santa Cruz. Y decía nuestro presidente que el nivel central del Estado tiene como una competencia privativa el de, por ejemplo, hacer el saneamiento de tierras. Es decir, el nivel central es el llamado a responder a ese requerimiento que viene de la sociedad. Ya no le compete al nivel departamental ni municipal. Entonces, de acuerdo a lo que, esto está en el marco de lo que dice la Constitución. Para que se lleve adelante la administración pública, debemos tomar en cuenta que hay 15 principios. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que ejerce, por ejemplo, una determinada labor en el sector público, debe observar estos principios. Desde donde comencemos, igual vamos a poder entender. La competencia. No significa de que alguien entra a la administración pública y, digamos, empieza a decir, a ver, con quién voy a competir, a ver quién saca más rápido el informe o quién gasta más rápido el dinero. No, no se trata de eso. O sea, es diferente. La competencia tiene que ver con la capacidad técnica, con la capacidad de análisis que debe tener la persona para poder resolver el tema que en sí es objeto de discusión y de, ¿no?, solicitud por parte de la sociedad. La competencia no solamente tiene que ver con la experiencia, también tiene que ver con la especialización. Es decir, no se le puede dar a un profesional que no es del área para que responda a un trámite porque desconoce, por ejemplo. Entonces, otro tema es la igualdad. La igualdad implica de que el trato, el desarrollo de labores que se realicen y la distribución de responsabilidades, ¿no? Tiene que ser equitativo. Es decir, no puedes, por ejemplo, generar sobrecarga sobre solamente una persona. Asimismo, el trato hacia los usuarios también tiene que ser con igualdad, sin discriminación. Entonces, estos principios, por ejemplo, orientan el accionar de los servidores y sobre servidoras públicas. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de que tenemos que velar como servidores públicos el hecho de lograr los objetivos, minimizando los recursos que en sí dan lugar a que podamos generar algún producto. Por eso es que la relación recursos-objetivo logrado. Recursos empleados, objetivo logrado. La eficiencia se entiende de esa forma. La calidez. Eso implica de que debe existir cordialidad, o sea, en todo sentido. O sea, el servidor público no puede argumentar nada o no debería afectar, ¿no?, a ninguna persona con alguna actitud grosera o con alguna actitud, por ejemplo, agresiva, cuando se les requiere alguna información, cuando se le consulta sobre algún trámite. Siempre tiene que existir esa amabilidad, ¿no? O sea, eso lo define la Constitución. Podemos ir hablando así de los demás, ¿no?, principios
como legitimidad, legalidad, todos nuestros actos deben estar, por ejemplo, bajo el principio de legalidad. Sí. Por ejemplo, alguien que quiere hacer el trámite de una cédula de identidad, entonces debe seguir los pasos que exigen, por ejemplo, el instructivo para que pueda obtener su cédula o pueda obtener una copia. Entonces, pero tiene que observar el servidor público lo que dice la norma. Ya, eso para que puedan ustedes comprender, jóvenes y señoritas, que está definido en la Constitución lo que son los principios. Ejercer las labores con ética. Eso implica de que no podemos nosotros prestarnos para poder hacer actos inmorales o actos, como se dice, ilícitos. No deberíamos, no deberíamos prestarnos para ese tipo de acciones que en sí van a afectar a la institución, ¿no? Es necesario que tomemos en cuenta esa figura. Nuestros actos como servidores públicos tienen que ser transparentes. Tenemos que publicar información de nuestros trabajos. Si hay en la entidad, por ejemplo, sistemas informáticos que permiten, por ejemplo, exponerlos a esos, entonces hay que hacer compromiso. Tiene que existir compromiso con la respuesta que requiere la institución y que tiene que dar a la sociedad. Es decir, no simplemente se basa en que va a cumplir la cierta cantidad de horas, sino que también tiene que contribuir con sus ideas, tiene que buscar innovar. Miren, las instituciones van evolucionando cada cierto tiempo. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, necesitaban, por ejemplo, la sugerencia de varias ideas para poder hacer frente y para poder prepararse para lo que se venga más adelante. Entonces, no sé si los servidores públicos en su momento habrán sugerido cómo mejorar el desarrollo de sus tareas en la institución en tiempos de pandemia. No sabemos, pero ya lo demanda la Constitución con este artículo que hace referencia a los principios de la administración pública, que debe existir compromiso por parte del servidor público. Actuar con imparcialidad implica ver las cosas correctamente y mostrar los resultados tal como se han podido generar, ¿no? No direccionando nada. Es decir, si eres parte de la comisión de calificación para hacer la contratación a un proveedor, si no cumple, ni modo, hay que depurar. No podemos, como servidores públicos, estar nosotros arriesgando por la omisión de un tercero cuando se le pide de que cumpla con todos los requisitos y bueno, a veces se actúa de buena fe y entonces adjudicas y al final esa empresa termina incumpliendo, no respondiendo, no obstante de que la persona ha arriesgado para poderle pedir que responda. No, no lo va a hacer. Desde entrada, nomás cuando alguien no cumple los requisitos, quiere decir de que ya hay un antecedente, ya hay un aviso previo de cómo puede ser su desenvolvimiento más adelante. Eso tómenlo en cuenta porque eso es, por ejemplo, un aviso que te da la persona, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver nosotros como servidores públicos. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, hay que hablar de la política fiscal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este artículo específicamente menciona de cómo se debe llevar adelante la administración de la información financiera y todo parte con la formulación del presupuesto. Si bien en el anterior tema hemos hecho mención sobre las etapas, aquí la Constitución hace referencia
y dar las directrices para que se pueda administrar correctamente el presupuesto. En el primer, por ejemplo, al lado izquierdo de su pantalla, en la parte superior, dice la Administración Económica y Financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. ¿Qué significa esto? Que no se debería emplear recursos más allá de lo que se tiene como presupuesto. Por decirles, han ejecutado el 100%, pero siguen necesitando comprar varias cosas. Entonces, no puedes comprometer nada si no tienes presupuesto. Necesariamente tienes que incorporar en el presupuesto ese monto y esa actividad tiene que estar en el PUA, ¿no? Referente a cómo llevar adelante la administración económica. Mi menciona y dice, ojo, que tiene que estar en tu presupuesto. Otro punto importante es la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación. ¿Qué quiere decir? Aquí ya busca de que la población tenga una participación activa dentro de lo que es el establecimiento de requerimientos para poder orientar el servicio que requiere la sociedad, ¿no? Y sobre todo guiar para que exista mejor respuesta a lo solicitado. Voy a mencionar en esta parte a lo que es el presupuesto participativo. ¿Alguien ha escuchado hablar del presupuesto participativo en alguna ocasión? ¿O nadie lo ha logrado escuchar? A ver, podemos consultar a algunos de los compañeros o algunas de las compañeras si ha escuchado. Pero si no han escuchado, entonces vamos a explicar. Tienen ahí el micrófono a su disposición para que puedan comentar si es que tienen conocimiento. Si no No, tienen, Lince, no. o De mi Leonel. parte, no. Muy bien, Leonela, gracias por responder. Muy bien, voy a registrar tu nombre porque estás atenta a lo que estoy Eh, comentando. Cordero, Sí, Cordero Leonela, ¿no? ¿Alguien más que sí, quiera Cordero comentar? Manuel César. Sí, ¿alguien más que quiera comentar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. El presupuesto participativo será sobre todo cuando se va a dar en los municipios, cuando el presupuesto no solo lo realiza el alcalde con sus concejales, sino que está toda, o sea, gente de las instituciones. eh, por ejemplo, en el área rural pues el consejo está integrado por el director de colegio, el director del hospital, el centro de salud y así, de organizaciones, y entre todos se realiza el presupuesto. ¿Puede ser a eso que se refiere? Muy bien, perfecto. Efectivamente, en sí esa es la esencia del presupuesto participativo. Estoy registrando sus nombres de los que están manifestándose que no tienen conocimiento, pero sí están atentos a la consulta que estamos haciendo. El presupuesto participativo está sustentado con la ley 341, ¿no? De participación y control social, donde definen a los actores y les dan, por ejemplo, esas facultades para poder participar, ¿no? En la toma de decisiones y orientar de mejor manera, por ejemplo, el gasto que se va a llevar adelante, ¿no? Entonces, Andrés Torres dice, creo que se trabaja más con ONGs, creo, dice Andrés. Vale, Andrés, tu comentario, vamos a explicar ese tema. Como ha dicho, por ejemplo, Elizabeth,
más se da en los municipios. ¿Por qué razón? Porque conocemos que en sí los municipios ejercen sus competencias sobre una determinada jurisdicción. Eso implica de que tienen más posibilidades de poder estar más cerca de las personas. De ahí que las juntas vecinales también, por ejemplo, tienen esa posibilidad de poder exigir de que se planifique y se programe un servicio que en sí va a contribuir de mejor manera, que en sí sería una demanda principal dentro de lo que es un barrio, una zona o posiblemente en un determinado, por ejemplo, distrito. Ya, entonces se da conjuntamente con las autoridades, se llevan adelante reuniones donde se hace conocer, por ejemplo, que las principales demandas que tiene la, la vecindad, ¿no? Entonces, en este caso, la Constitución Política del Estado lo que hace referencia es eso. Dice, la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, ¿no? La salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo, ¿no? Entonces ya lo define la Constitución Ah, de que se tiene que dar lugar a, yo no llego así desde 7:30. ¿no? Perdón, alguien está creo Yo llego a esta hora. comentando. Yo llego a 7:30. Bien, hemos silenciado para que eh, no nos interrumpa y no nos saque, por ejemplo, de lo que estamos comentando. Otro punto importante en lo que es la política fiscal en el Estado boliviano es que el órgano ejecutivo, una vez que ya ha agrupado los diferentes presupuestos de las entidades públicas, presenta ante la Asamblea Legislativa con un tiempo, por lo menos que sean 2 meses antes de la finalización de cada gestión, el proyecto del presupuesto general para la siguiente gestión, ¿no? Entonces, es la instancia que tiene que presentar a la Asamblea Legislativa, no es que cualquier institución va a ir, sino que es el Ministerio de Economía, en su calidad de ente rector del sistema de presupuestos, es el que hace ese requerimiento y proyecta la normativa que en sí va a sustentar el monto para que se apruebe como el importe máximo a ejecutar. Además, tenemos que tomar en cuenta de que es importante respecto a lo que son los proyectos, ¿no? Advertir, detectar y tener claro de la fuente de financiamiento. No puedes dar lugar a un proyecto si no tienes definido, por ejemplo, con qué recursos vas a poder ejecutarlos. La Constitución prevé de que se tiene que tener claro quién va a ser el financiador, cómo se va a responder a ese requerimiento. Es decir, si vas a tener una deuda, vas a ver cómo deberías regularizarla. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esta situación de que tenemos que tener, cuando hagamos un proyecto, tenemos que asegurarnos de que va a existir, por ejemplo, los recursos para poder ejecutar. Miren, hemos visto casos con entes financiadores donde firman leyes, ¿no? Emiten leyes donde muestran que se han puesto de acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia para poder financiar una determinada obra, ¿no? Viendo, por ejemplo, la demanda del servicio. Entonces, el nivel central como un nivel subnacional, que sea un municipio, una gobernación, entonces pueden suscribir convenios con el nivel central para que se pueda, más que todo, asegurar, ¿no? La fuente de financiamiento que se requiere para ese proyecto. Eso es importante hacer. Ahora vamos a hablar también de lo que dice el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, a través de lo que es el Ministerio del Sector, ¿no?
dice que la Constitución de que va a tener acceso directo a la información del gasto de todo el sector público. Inclusive va a poder visualizar cómo está ejecutándose por sus presupuestos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Bien, son parámetros básicos que en sí la Constitución ha definido y que se han ya reglamentado con disposiciones, con decretos supremos, y así como también existen ya normativas ya definidas en cada institución pública que en sí ha buscado, ¿no? Evitar de que exista algún procedimiento o una operación sin alguna disposición legal. Entonces, de ahí su relevancia. Bueno, hasta aquí. ¿Tiene alguien alguna duda? Consulta. Entonces está claro, ¿no? Ahora vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Por qué razón? Porque vamos a continuar el día jueves con la segunda parte sobre lo que es la ley. ¿Por qué? Porque le tengo yo, por ejemplo, programado desde la anterior semana eh, hacer un recordatorio de lo que son los asientos contables, los asientos que en sí tenemos que nosotros vamos a reforzar en ese tiempo de la materia y vamos a dejar de lado todo tipo de interrogantes que en sí no les afecten más que todo en lo que es el registro en el sector público. ¿Esto por qué razón? Porque ya en los siguientes temas ya tenemos que ir ejecutando, practicando asientos contables con la característica que dice el sistema de contabilidad integrada, la integración de los sistemas. De los subsistemas que son, por ejemplo, el patrimonial, el presupuestario y el de tesorería. Entonces, bueno, si bien, por ejemplo, hemos llegado hasta acá con el contenido referente a lo que dice la Constitución respecto a cómo se debe manejar la información financiera, necesitamos también ganarle tiempo, como sea el tiempo, para que no tengamos dificultades más adelante. Entonces, preparen todos al retorno un lápiz, un cuaderno, preparen los que están cerca a la computadora, tal vez una planilla Excel, un Word, porque vamos a desarrollar, por ejemplo, casos para que se pueda responder y resolver, ¿no? Y casos que en sí son de la vida real. Yo les voy a plantear, ¿no? Y ustedes con su conocimiento me van a decir qué orientación se le puede dar. Evidentemente aplicando la disposición técnica que hace a la contabilidad. Entonces vamos a ir viendo punto por punto, pero necesito su participación. Y evidencia de esa participación se va a dar cuando van a cargar lo que vamos a desarrollar, van a cargar en la plataforma como parte de la actividad de clase. Si no se van a llevar tarea a casa, o sea, sobre lo que vamos a conversar ahora, no, sino que vamos a practicar, ¿no? Y bueno, si alguien tiene alguna consulta antes de dar el cierre a esta sesión, entonces, a ver, le escuchamos. Si no, cerramos la sesión. Es como un preámbulo que se va a hacer para cómo se van a ir viendo más adelante.
Es un preámbulo que ya tenemos que comenzar porque el tiempo va a avanzar inmediatamente y no vamos a poder tener ese ejercicio que necesitamos, podemos hacer, ¿no? Ya más adelante vamos a hacer con las características del sistema de contenido integrada, pero hoy, así como el día jueves, vamos a recordar los aspectos básicos que hemos visto en su momento, ¿no? Sobre todo sobre ciertos acentos que en sí son particulares por su naturaleza. Bueno, si no hay algún comentario, entonces cesamos la presente sesión y retornamos para lo que les comenté. Aquí me está llegando un mensaje al chat y dice Estefanía Altamira, ¿no? Todo claro, Lick. Bien, gracias Estefanía por tu respuesta. Entonces, adelante. ¿Por qué les comento de que deben tener? ¿Por qué les comento que deben tener un lápiz, algo? Porque tienen que seguirme. Tienen que seguirme y porque ustedes son los que me van a responder. O sea, no es que yo voy a aquí simplemente conversar, sino que todos los que están ahí en el otro lado de la cámara tendrían que estar ahí con la disposición de poder interactuar con mi persona, ¿ya? Entonces, manos a la obra y retornamos en unos minutos. Ya lo voy a cerrar. Bien. María Quispe me dice, algunos no podemos activar el micrófono. A ver, no, por ejemplo, tienen la posibilidad de activar. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, no les he restringido. O sea, les puedo habilitar. Vamos a ver si María puede ser habilitada. Sí, licenciado, ya se puede. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Entonces, como se puede ver, no podemos escribir, dice Lisette. ¿Me puedes explicar, Lisette, por qué no pueden escribir? Bueno, Link era hablar. Me confundí. ya, vale, vale. Entonces retornamos, ¿ya? Perfecto.